Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio Lupiani y hoy, en un nuevo programa dentro de Psicología que Transforma, este proyecto de jornadas destinadas a diversas áreas de la psicología, en esta primera jornada en la que se mezcla la colaboración del área de Psicología y Convivencia con el área de Psicología e Inteligencia Artificial, llamada Enemigos Íntimos, tenemos la suerte de contar con Rafael López, que es un psicólogo que ya ha pasado por el programa abordando otros aspectos, doctor en psicología, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y fundador de Evidentia University, especializado en ciencias de la conducta y además psicólogo reservista de las Fuerzas Armadas. Hola Rafa, buenos días. Hola, buenos días, Julio. Pues nada, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Muchas gracias por venir. Al final parece que siempre te llamamos para análisis de ciencias de la conducta, ¿no? Que es en lo que tú estás más especializado. Pero justo esta jornada, Enemigos Íntimos, abordaba, bueno, estos conceptos que son extremadamente recientes de los últimos años, que se han ido generalizando, que se están empezando a estudiar cada vez más en profundidad, que son la psicología operativa, los conceptos como guerra cognitiva y, bueno, todas estas estrategias de desinformación que está habiendo cada vez más dentro de la comunicación globalizada. Entonces, queríamos empezar contigo definiendo un poco estos términos, ya que al final probablemente sean términos que no son muy conocidos. Eh, ¿Cómo definirías tú la psicología operativa? Exactamente. Pues sí, llevas toda la razón y además es que son términos que se están extendiendo y yo creo que muchas de las personas que incluso lo utilizan, pues tampoco tienen digamos, una claridad, ¿no? En qué es cada término y sobre todo qué tiene que ver con la psicología. Porque el término, por ejemplo, cognitivo se está poniendo de moda y se le pega casi a cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en la OTAN ya desde hace unos años se hablaba del dominio cognitivo. Es decir, es como un espacio, pues igual que puede ser el aire, el terrestre o el naval, pues un espacio que es el espacio cognitivo donde se pueden desarrollar se pueden desarrollar acciones hostiles, ¿no? Como es el dominio cognitivo. Entonces, todo esto se empieza a utilizar mucho desde el ámbito de la comunicación también, pues para hacer frente a esta ola de deepfakes, de mentira, ¿no? De cómo chequear si las noticias son verdaderas o falsas. Entonces, hay una ola de diferentes colectivos que evidentemente están interesados en este ámbito, que es el ámbito cognitivo. Y yo creo que ahí los psicólogos tenemos que poner un poquito las cosas en su sitio, pues precisamente con este tipo de definiciones. Me comentaba la psicología operativa. La psicología operativa básicamente es todo lo que la psicología puede aportar a las operaciones de seguridad y defensa. Cuando hablamos de seguridad no hablamos solamente del ámbito militar, sino hablamos del ámbito policial. Por ejemplo, nosotros tenemos en España la Guardia Civil y la Policía Nacional y los dos cuerpos tienen unas secciones de análisis de conducta, sección de análisis de conducta en Policía Nacional, sección de análisis de comportamiento delictivo en Guardia Civil. Y ambas utilizan la psicología operativa. En este caso, ¿para qué? Pues para resolver crímenes y para ayudar a los investigadores a resolverlos o a participar en una entrevista policial, si tienen que entrevistar a un testigo, si tienen que entrevistar a alguien que puede ser, puede estar encausado. Entonces, la psicología operativa es todo lo que puede ayudar a una operación, bien policial o bien militar. De seguridad o militar, ¿no? Claro. Como un ámbito un poco transversal, más de la aplicabilidad, pues de todos esos procesos conductuales, cognitivos, forenses, de procesos de polarización, de lo que sea, que permitan una mejor aplicación. Por ejemplo, perdona, disculpa Julio, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito, digamos, de las Fuerzas Armadas, pues hay un gran área que lo que trabaja es con
con temas clínicos, ¿no? De atención psicosocial o de salud mental de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Y eso estaría sería un gran área dentro de la psicología militar, pero hay otra gran área que es cómo todas las herramientas y los profesionales de la psicología que forman o formamos parte de las Fuerzas Armadas podemos ayudar, pues no sé, pues en diferentes cuestiones. Imagínate, pues ahora mismo tenemos contingentes desplegados por diferentes países del mundo donde esas personas pues necesitan también el apoyo de qué ocurre a nivel de psicología, pues tanto a la hora de seleccionar a personas que van a ir a esas misiones o a determinados trabajos dentro de esas misiones internacionales, en cuanto a qué ocurre en ese escenario cuando llegan allí, es decir, interactuar con personas del entorno, con líderes locales. Pues dentro de todo esto hay una parte importante que la psicología aborda, y eso es para apoyar que esa operación en concreto llegue a buen puerto y nuestros militares estén a salvo y se cumpla la misión que se les ha encomendado. Vale. O sea, la psicología operativa es todo ese gran área. Y dentro de ese gran área entiendo que una parte de eso es la lucha contra ciertas estrategias que se están haciendo pues, de desinformación. Se llevan años pues, leyendo noticias, ¿no? Sobre injerencias extranjeras en las elecciones, por ejemplo, de diversos países, hackeos, fake news, todo este tipo de términos. Y si ha habido un término muy asociado a, bueno, pues a todas esas noticias que se ha ido leyendo, que es el término de guerra cognitiva, que a veces suena un poco, no sé si catastrofista o agresivo, pero bueno. Entonces, queríamos preguntarte qué es exactamente, qué es lo que denominamos una guerra cognitiva. Claro, es importante porque ahora mismo tenemos países que están utilizando estas herramientas para desestabilizar a otros países. Es decir, es un ataque en toda regla a otros países. Con lo cual, estamos hablando de guerra, pero una guerra que se desarrolla en el espacio de nuestras mentes. Entonces, es importante. Ya no es tanto el decirnos qué tenemos que pensar, sino digamos, en cierto modo, corromper la forma en la que nosotros procesamos la información. Es decir, lo Poner importante en ya... duda las Claro, instituciones, los conocimientos científicos. efectivamente. Polarizar, y cuando yo polarizo al final, cada grupo no hace caso a nada que le venga de fuera. Hay un secuestro emocional, ¿no? de la información, y de manera que yo automáticamente lo que hago es ponerme a la defensiva, no me creo absolutamente nada de lo que me están contando, y todo eso lo que hace ya no es tanto decirme qué debo pensar, que también lo hacen, sino el destruir la manera en la cual nosotros podemos convivir entendiendo que otra persona piensa algo diferente. Entonces, eso se destruye y se genera lo que está ocurriendo en muchas sociedades, que es y quizá la sociedad en general a nivel global, pues esa polarización que existe hoy en día, ¿no? Y eso viene porque se está destruyendo sistemáticamente la forma en la que nosotros pensamos. Ya no tanto lo que pensamos, sino en cómo pensamos. Es decir, afectando al sistema 1 de procesamiento, ¿no? Exacto, sí, sí. Vale. Claro, entonces la guerra cognitiva es un poco todas estas estrategias de polarización, de desinformación, de afectar la credibilidad de instituciones y de conocimientos establecidos, ¿no? Y para eso, pues, tú lo has hablado, ¿no? Secuestro emocional, es decir, abordan tanto, o sea, se instrumentalizan tanto el uso emocional que tenemos como humanos como también nuestros propios sesgos. ¿Cómo abordan estas dos fases, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos que más explotan o cómo se instrumentaliza la emoción en estos procesos de guerra cognitiva? En definitiva, al final es un poco apelar al mismo sistema, ¿no? Es un sistema de urgencia, de rapidez, de respuesta automática. Si yo utilizo los sesgos, que al final no dejan de ser unos heurísticos que me llevan a una conclusión rápida sin tener que utilizar el sistema 2 de pensamiento, sino que voy como piloto automático, pues ahí estoy haciendo que la persona automáticamente, al ver un mensaje, desencadene un determinado comportamiento. Y al mismo tiempo, eso mismo nos ocurre con las emociones, ¿no? Las emociones que nos ayudan a sobrevivir y nos han ayudado sistemáticamente a que el ser humano esté donde hoy está, pues al final tiene un mecanismo de supervivencia que es un mecanismo de un clic, ¿no? De sí, no, esto es bueno para mí, esto es malo para mí, a esto me acerco, de esto me alejo, esto me sirve para sobrevivir y esto es malo para mí. En el momento en que nosotros admitimos que algo está dentro de lo que a mí me ayuda para continuar viviendo, pues ahí existe ese secuestro emocional y dejo, digamos, esa parte más racional. Las dos cosas apelan a lo mismo. En cuanto a sesgos, súper importante, el sesgo de confirmación. Ese yo creo que es fundamental. En el momento en que nos van aislando,
nosotros lo que hacemos es solamente atender a la información que confirma lo que yo pienso y lo que confirma mi grupo. Ese grupo polarizado, bombardeado con la misma información, y todo lo que venga de fuera, pues para mí no sirve, ¿no? Entonces voy un poco secuestrado por ese sesgo de confirmación. El sesgo de anclaje también es importante. En el momento que se lanza una noticia falsa, pues tenemos cierto anclaje a esa primera versión. Y entonces desmontarla, si además va unida al otro sesgo de confirmación, pues empieza a ser complicado. Y luego todo lo que tiene que ver con la validación social, con la validación del grupo o ese favoritismo grupal, ¿no? También que se denomina, que es que pues todo lo que venga de ese grupo para mí es importante. Hay que tener en cuenta que el ser humano ha sufrido principalmente por vivir en comunidad. Entonces, para nosotros el hecho de ser parte de un grupo es muy importante. Sí, Incluso el hecho de estar expulsados del mismo también. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué queremos? Pues hacer lo que sirva para yo seguir en el grupo y no hacer lo que pueda dar lugar a que me expulsen del grupo. Y a partir de ahí, pues si unes esos sesgos, pues continuamente estás metido en esa burbuja de la cual no sales. Si además le unes la parte de las emociones, pues ¿qué se apela? Se apela a emociones fuertes. La indignación, el miedo, y son emociones que secuestran, en cierto modo, nuestra parte más racional, ¿no? Entra en funcionamiento esa parte más primitiva, y la amígdala se toma el control y a partir de ahí pues vamos reaccionando. ¿Y cómo reaccionamos? De manera impulsiva. Entonces, realmente no se persigue convencerte. Cuando te lanzan una información, si te fijas, la mayor parte de ellas no persiguen dar un argumento racional de por qué tienes que hacer esto. Lo que quieren es enfadarte o asustarte. Y a partir de ahí tú haces el resto del trabajo. Incluso hasta puedes llegar a compartir una noticia sin haber leído nada más que el titular. Sí. Y la compartes con tu amigo porque de pronto, uy, mira, esto que ha ocurrido. Y esto que ha ocurrido, a lo mejor luego si lo lees y lo analizas racionalmente, pues es una fake news. Pero automáticamente lo compartes. ¿Por qué? Porque esa emoción tan fuerte que nos genera da lugar a una conducta automática o conducta de protección mía y de los míos, con lo cual encima lo comparto con mis amigos para que vean el peligro que tenemos encima. Y eso genera, pues eso, mezclas el sesgo con las emociones y un poco todo lo que estamos hablando y al final generas grupos y esas cámaras de eco donde al final pues estamos todos escuchándonos a nosotros mismos y a los que piensan como nosotros. Y al resto no tenemos ningún tipo de atención. Justo esto se aborda sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías, o llamarlas nuevas empieza a ser un poco ya ridículo teniendo en cuenta que llevan 10, 15 años con nosotros, las más clásicas, ¿no? Pero bueno, se habla de esto, de todo este proceso entre redes sociales y claro, del impacto que pueden tener las redes sociales y cómo están diseñadas para esto. Sobre todo, además, cada vez vuelve a estar otra vez presente porque esto es que justo salió hace 5 días la condena a Meta, a cual por cómo el diseño de las redes sociales y los algoritmos estaba dañando y la responsabilidad que ellos tenían. Entonces, tanto con la arquitectura de esos algoritmos, de esas redes sociales que están diseñadas, como con la llegada pues, de la inteligencia artificial, la más generativa, como las generativas de imágenes o o los LLM, los modelos de lenguaje grandes, em, cómo todo esto facilita estas operaciones, tanto las de secuestro emocional, las del uso de los sesgos, como el hecho de que se estén escalando y personalizando, porque, claro, si juntas estas dos cosas, ¿no? La arquitectura de las redes sociales que favorece la inmediatez, favorece la reacción rápida, favorece la ausencia de procesamiento, con herramientas capaces de analizar todos tus gustos para exactamente saber qué mensaje es el que a ti te va a emocionar, pues casi es un cóctel perfecto. Sí, sí, vamos, totalmente. Las redes sociales no se han construido para la guerra, pero desde luego que el modelo de negocio es ideal para ello, porque es una máquina perfecta y automática para distribuir determinada propaganda. Porque al final, como decíamos, ese secuestro emocional, ¿qué es lo que nos tiene pegado a la pantalla de nuestro teléfono móvil? Pues el conflicto, el morbo, la indignación, el miedo, eso es mucho más potente que compartir algo alegre, porque algo alegre, pues al final, pues mira, sí, Julio, pues tú y yo somos amigos y de pronto veo una noticia de algo alegre. Bueno, pues sí, para echarnos unas risas te lo puedo comentar.
Pero realmente yo lo que quiero cuando veo algo peligroso es protegerte. Oye, se lo voy a mandar a Julio para que Julio vea, joder, la que se está liando aquí con esto, con tal, no sé. Entonces es mucho más viral la parte, digamos, que secuestra las emociones de que ponen en peligro nuestra supervivencia. ¿Qué ocurre? Pues que con el algoritmo, la red social está hecho para darte lo que tú más consumes. Si al final lo que captura nuestra atención son este tipo de noticias, pues el algoritmo cada vez te va a dar más este tipo de noticias y cada vez te va a dar menos el resto de noticias. Cada vez te va a dar más noticias que dicen lo que tú crees y lo que tú opinas y lo que encaja dentro del grupo en el cual tú estés, y cada vez te va a dar menos de lo otro, porque están hechas así. Es decir, el algoritmo lo que quiere es un negocio. La red social es un negocio, quieren captar tu atención. Cuanto más tiempo estés ahí haciendo scroll y consumiendo, pues más anuncios te van a meter. ¿Qué ocurre? Que eso que no está hecho con el objetivo de generar, pues eso, una campaña de propaganda hostil, en este caso contra un país, pues vienen otros países y lo aprovechan. Y dicen, bueno, pues si tú te tengo pegado a la pantalla consumiendo este determinado material, pues te voy a generar este material, te voy a generar material catastrofista, de peligro, de el gobierno es un tal, y te voy a generar todo este tipo de noticias, te voy a tener secuestrado ahí en la pantalla captando tu atención. La red social gana dinero y el que quiere generar la campaña pues le está saliendo redonda también. Entonces, al final, es que la red social está hecha y es un vehículo que sin querer pues se ha convertido en el vehículo ideal, ¿no? Eso por la parte del propio algoritmo. Y luego por la parte de la inteligencia artificial, pues claro, es la escalabilidad. Antes había equipos dentro de las agencias de inteligencia que se dedicaban a hacer hostilidad a otros países cognitiva, pues equipos enormes. Y es que ahora 3 personas, uno que sepa de copies, otro que sepa de vídeo y otro vídeo e imágenes, generar imágenes, y otro que se maneje en redes sociales, te montan unas campañas que la escalabilidad es enorme. Es decir, ahora esto es como una cadena de producción de fake news, que antes Claro. pues costaban mucho más y por tanto había menos. Y que eso hace pues, que esa guerra cognitiva no sea solo ya países contra países, ¿no? Sino que pueden ser pequeñas organizaciones, voy a decir activistas, por no poner un término peyorativo, activistas de ciertos contenidos, generar ese tipo de movimientos antiinstitucionales o antisistema o con Claro, 3 personas. esto realmente sirve para todo, incluso para una guerra de competencia desleal de una empresa contra otra. Es decir, al final, esto sirve para todo. Es cierto que lo que puede preocupar más, como en el sentido de guerra, pues es algún país o es, yo que sé, una organización terrorista, Ujú. pero evidentemente es una manera de desestabilizar a nivel interno también dentro de la política interna de un país. No tiene que ser un país extranjero, sino propios grupos políticos dentro de un país o extremos pues están generando esa guerra cognitiva también, pero que puede llegar al nivel que queramos, puede llegar al nivel de una empresa que tiene un competidor que de pronto decide, pues voy a emprender una campaña de descrédito de esta otra empresa. Y ha ocurrido y cada vez hay más empresas que están creando sus estructuras de análisis de inteligencia para saber qué es lo que están haciendo contra ellas, porque eso es algo bueno, a lo mejor a nivel de una empresa pequeña pues no tiene sentido, pero a nivel de grandes multinacionales eso es algo que está encima de la mesa. Sobre la desinformación es algo que en realidad se lleva ya abordando mucho antes de las redes sociales y del auge de las redes sociales. Las principales teorías o modelos teóricos aplicados son de los años 60. Sobre todo una de la que queríamos preguntarte, que es quizá la más estudiada, que es la teoría de la inoculación de McGuire, que es de esa época, ¿no? De los 60. Pero claro, él abordaba y él estudiaba una desinformación que no se veía afectada por este medio pues lo que tú estás hablando, tan personalizado, tan perfectamente diseñado para estas estrategias. Entonces, se están teniendo que desarrollar modelos teóricos nuevos, cómo se están pudiendo aplicar estos como la teoría de la inoculación que aborda cómo prevenir la polarización y la desinformación al mundo actual. Sí, yo creo que casi que más que generar nuevas teorías es adaptarlas, ¿no? Es decir, tenemos que adaptarlas. Pero a mí la teoría de la inoculación, después de mucho tiempo ya trabajando en este ámbito y de escuchar a muchos compañeros y gente experta en todo el ámbito de la guerra cognitiva y de las fake news, al final todos acabamos concluyendo lo mismo, ¿no? Esto es un elemento fundamental. La teoría de la inoculación básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos que actuar en el ámbito cognitivo como si pusiésemos una vacuna. Cuando tú pones una vacuna, metes una pequeña dosis de un virus y eso hace que generes anticuerpos. Bueno, pues esta inoculación debe ser de
de información falsa, pero dándole a la persona la posibilidad de que aprenda. Es decir, te voy a dar de una manera controlada y explicándote lo que está ocurriendo y que luego tú compruebes cómo realmente una noticia falsa te la has llegado a creer. Y a partir de ahí estoy metiendo una vacuna en tu cuerpo para que tú sepas distinguir. Básicamente hablamos de educación. Cuanto más pequeños sean los niños en los que eduquemos en discernir la verdad y en ser críticos y no creerte todo lo que te digan, y además demostrándole cómo ellos se pueden creer muchas cosas, pues entonces, que eso sería, digamos, ese virus que le hemos metido, le metemos al virus, le demostramos y a partir de ahí les vamos enseñando. Además, no es algo que hubiese que hacer como, bueno, un taller cuando el niño tiene 8 años o 10 o tal. No, esto debería estar integrado porque es una realidad y es una realidad extremadamente peligrosa que está generando cambios importantes a nivel global. Entonces, deberíamos incluir en la educación de nuestros hijos desde que son pequeñitos para que ellos vayan aprendiendo a discurrir por ellos mismos, a que vayan aprendiendo a discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Cómo? Pues ir exponiéndole de manera controlada a estas pequeñas situaciones para que cuando sean ya adultos, pues ellos puedan realmente tener esa educación ya previa, ¿no? Y esto, por ejemplo, es mucho más potente y está dando mucho mejor resultado en los experimentos que se están haciendo que, por ejemplo, el fact-checking. El fact-checking, que es el cómo las agencias de noticias o los periodistas está apareciendo incluso el periodismo de verificación, ¿no? Es decir, periodistas especializados en verificar si las noticias son falsas o no. Y esto está fenomenal. Y es fantástico que haya un grupo de la sociedad que se dedique a discernir qué es falso y qué no es falso. Pero cuando esto entra, ya una vez que se ha producido esa disociación y esa polarización, en el momento en el cual la persona solo se cree lo que tú le estás contando porque confirma lo que él ya cree, confirma lo de su grupo, y además le estamos bombardeando diciéndole que cualquier cosa puede ser falsa, pues al final cuando tú le estás diciendo, ojo, esta noticia es falsa, pues esa persona no se lo cree. No se cree ni al que está desmintiendo la noticia falsa. Porque al final todo es falso y al final ¿dónde yo estoy seguro? En mi grupo y en mi idea y en mi ideología. Y yo voy a seguir confirmando. Entonces lo que se está viendo es que esa comprobación de qué noticias son verdaderas o falsas realmente no está calando. ¿Por qué? Porque la persona al final ya ni se lo cree, no se cree ni al que desmiente la información. Por tanto, realmente lo que sí está siendo útil es pues, poner en marcha estas, como la teoría de la inoculación, es ir exponiendo a las personas, ir enseñándoles e ir formando a las personas para que sepan discernir entre esa manipulación que están intentando contigo y que la detectes en un estado temprano antes de que estés polarizado. Porque antes de que te cuando afecte mucho. Claro, cuando ya estás afectado no vas a ver otra cosa. Si te parece bien, queremos hablar un poco precisamente de esto que estás hablando, de ese cuando ya estás afectado, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que esto lleva tiempo realizándose de mayor forma, de menor forma, pero que estas campañas de desmoralización, de desconfianza institucional, de desinformación en general, pues llevamos tiempo expuestos a ellas. Entonces, pues queríamos preguntarte qué impacto tiene esto en la población, qué impacto a nivel psicológico, cómo nos afecta eso a la construcción de nuestra realidad, de la realidad en la que vivimos, porque sabemos que la construcción de la realidad es un proceso psicológico, es decir, nosotros percibimos la realidad con los sentidos y luego la construimos de forma mental o cognitiva, construimos una realidad. Y bueno, pues qué impacto está teniendo eso, qué impacto está teniendo la construcción de la identidad, hasta qué punto nos está afectando cognitivamente, con ideas como el agotamiento cognitivo. Sí, pues yo creo que una de los elementos que nos está empezando a pasar factura de una manera importante es que se está instalando en nuestra mente, en la sociedad en general, que nada es real. Es decir, lo que comentábamos antes, todo puede ser falso, es decir, no tengo en qué confiar y cuando no confío, pues al final Que esto mismo es lo mismo, una desconfianza ya no solo institucional, sino en el conocimiento, en las bases empíricas, en la base de la ciencia, en... Claro, efectivamente. Y luego al final es que desconfías en la verdad, ¿no? Es decir, de pronto cualquier político, imagínate, corrupto, puede salir diciendo que todo es mentira, que es una campaña que se ha creado en contra de él, y tú puedes tener datos incluso de dinero que se ha llevado, de dónde ha estado utilizando ese dinero, pero de pronto te sale y dice que es que se está construyendo una campaña en contra de él y todos los que piensen como él le van a creer. Es decir, porque al final pues es posible que eso ocurra. Y hoy en día, como no nos creemos nada, pues al final yo me agarro y voy reforzando
esa imagen de grupo y esa polarización. Entonces yo creo que es la instauración de que esto, de que nada es verdad, es un elemento importante. Luego nos está generando un estrés crónico, es decir, esta saturación de información. Primero, el agotamiento cognitivo, ¿no? Es decir, hay veces que es como si estuvieses leyendo un libro, pero con 1000 personas gritándote alrededor. Es decir, llega un momento que da igual lo que leas porque no te vas a enterar de nada. Y entonces es como el no poder procesar, no pararnos a pensar algo de una manera reposada. Entonces vivimos en una sociedad de rapidez, todo el día pegado a las redes sociales, todo el día pegado al teléfono, bombardeándonos, machacándonos con nuestros sesgos que ya hemos comentado antes, con ese secuestro emocional. Entonces, estamos en un cierto estrés, ¿no? Y la sociedad está ciertamente estresada. Estamos inundados de cortisol aquí a tope, que estamos todos a la que salta, ¿no? Y parece que a mí a veces me da la sensación, ¿no? De que vas y que todos estamos como muy suspicaces, estamos a la que salta con cualquier cosa, pero porque estamos en una sociedad ciertamente saturada, ¿no? y estresada. Entonces, todo esto va generando pues esa bajada de nuestras defensas cognitivas, ¿no? Hablando un poco en términos como hablamos antes de la vacuna y de los anticuerpos, pues se nos están bajando esos anticuerpos cognitivos, entonces nos está empezando a colar, ¿no? Nuestra corteza prefrontal está un poquito más inhibida, la pobre, y la amígdala, la que está ahí funcionando todos los días a tope. Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que nos cala? Vuelve a reforzar todo esto, ¿no? Nos calan las cosas sencillas en las que buenos, malos, blanco, negro, no hay grises y Y en que cierto encaje con modo, mi grupo. exacto, ¿no? Y en cierto modo está destruyendo esa convivencia porque yo no doy lugar a escuchar a alguien que opine diferente a mí, ni me siento tranquilamente a escuchar sus argumentos o si puede haber algo, porque claro, cuando polarizas, tú al final vas al todo o el nada. Es decir, y vas en un paquete. Es decir, si tú eres de izquierdas, llevas el paquete de izquierdas. Si eres de derechas, llevas el paquete de derechas. Es decir, Sí, claro, y que no se permite a alguien decir, oye, es que yo soy de izquierdas en lo social y de derechas en lo económico. ¿Por qué no? Pues no, hoy en día eso no se puede. Tú vas con el paquete completo, o eres de uno o eres de otro. Entonces, se está destruyendo esa convivencia precisamente un poco por esto, ¿no? Ujú. Nos hemos centrado mucho en la explicación porque son términos que quizás no son tan conocidos y que de verdad no se están empezando a usar y a leer cada vez más. Y sobre todo cosas pues, como la explicación que tú nos has dado de por qué el fact-checking está viendo que no fracasa, cuando es algo que hubo y que aún hay un momento muy, muy grande de fact-checking en este país, con programas de televisión, con medios dedicados exclusivamente a a la contrastación de noticias. Entonces, no solo todo lo que está mal, sino precisamente estamos hablando contigo para también saber cómo podemos reconstruir esa confianza en las instituciones, en el conocimiento, en los pilares que hacen una sociedad de convivencia estable y justa. Sí, Julio, bueno, lo primero, es decir, el fact-checking yo creo que es importante. No quiero Mm. desacreditarlo, no quiero yo acabar en lo blanco y negro. Es decir, Mm. es importante, pero se está viendo que la educación Es más. hace que rompamos más barreras, ¿no? Pero, Ujú. pero creo que es fundamental también que existan pues, agencias de noticias que se dediquen a decirnos lo que es cierto o no es cierto. Pero para eso tengo que tener un paso previo, tengo que tener a la persona, en cierto modo, desintoxicada ya de ese virus para que luego pueda decir, Sea oye, voy capaz a, de hacer voy a eso. fuentes, ¿no? Porque el que está intoxicado no va a ir a fuentes para contrastar si no sé qué agencia me está diciendo esto es veraz o no. Va el que ya ciertamente entiende que le están manipulando y que esto es una herramienta. Entonces, las dos herramientas son fundamentales. Pero yo creo que básicamente al final necesitamos, yo creo que sobre todo desde el ámbito político, ¿no? Necesitamos transparencia. Necesitamos que realmente se apueste por esto. Pero claro, esto es como, pues no sé, ¿qué te digo? Como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la ley electoral o muchas otras cosas que cuando un partido está en la oposición dice que es malísimo y que quiere cambiarlo, pero cuando llega a la oposición, pues lo deja como está. ¿Por qué? O sea, perdona, cuando llega al gobierno, cuando llega al Mm. poder, lo deja como No está se cambia, claro. porque le beneficia. Entonces, si queremos desde el ámbito político luchar contra la desinformación, lo que no puedes es luchar contra la desinformación de los demás, pero yo utilizarla. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues poner un poco de coherencia en las cosas, ¿no? Es decir, ser transparentes, enseñar a las personas que la ciencia y los gobiernos se unan, que fíjate lo que estoy diciendo, una cosa bastante complicada, que la ciencia y los gobiernos se unan para dejar
de utilizar, ¿no? La desinformación en el beneficio de uno mismo. Posiblemente tengamos que buscar también aliados locales, es decir, aliados dentro del propio grupo. Hay que ir convenciendo a gente, a personas que están dentro del grupo, que sean un poco más moderados para que empiecen a lanzar mensajes dentro del grupo. Porque si lo hacemos desde fuera, en un grupo polarizado, poco podemos hacer. Tenemos que hacerlo desde dentro, con lo cual esa estrategia de contranarrativa, que en algunos casos se ha utilizado con bastante éxito en cuestiones relacionadas con terrorismo, en desradicalización, pues es importante, porque, por ejemplo, Es decir, que haya figuras y referentes que emitan esos mensajes de duda contra esa ideología y contra esa efectivamente. polarización. Imagínate un grupo extremo. Yo puedo decir lo que quiera desde fuera, que a mí no me van a hacer ni caso. Ahora, si alguien un poco, identificamos personas un poco moderadas dentro de ese grupo y empiezan a lanzar mensajes, pues oye, desde dentro, haciendo ver que hay otras alternativas a esa radicalización, pues ese es un proceso en el cual podemos empezar a generarlo. Pero bueno, fácil no es. Y por supuesto, para mí el ingrediente fundamental es la alfabetización. Educar, pues igual que si nosotros, no sé, pues si tú vives en un entorno muy peligroso, pues intentas aprender, no sé, boxeo o karate o algo para defenderte. Bueno, pues esa defensa personal digital. ¿Cómo tenemos que enseñarle a nuestros hijos para defenderse? Defenderse dentro de un entorno digital y que hasta ahora, pues las generaciones que éramos padres, bueno, mis hijos son mayores, pero les ha pillado de lleno todo este mundo. Y desde padres, pues tenemos que entender que hay muchos padres que esto no lo entienden, es decir, que tienen una brecha digital, que están muy alejados de todo lo digital, con lo cual tengo que enseñar a mi hijo a protegerse de algo en un ámbito que yo desconozco totalmente, con lo cual difícilmente voy a Bueno, poder ayudarle. y que seguimos teniendo esta idea de que somos seres extremadamente racionales, ¿no? De que los sesgos son algo que apenas impacta, que somos capaces de detectar la verdad y la mentira. Totalmente, y al final, y lo ves, pero es que lo veo yo, que estoy todo el día enredando con estas cosas y de pronto te sale una noticia y joder, es que cada vez están mejor hechas, cada vez las campañas están más elaboradas y son más reales, ¿no? Entonces, al final tenemos que saber identificar cuándo yo tengo un titular que lo que quiere es jugar con mis emociones y manipularme, a cuándo no. Y eso lo ves automáticamente, porque ves que hay básicamente palabras de emoción, por lo general negativas, o por lo general te diría en el 99,9% de las ocasiones. Y ves que al final vas a hacer clic. Oye, no, problema de tal, ostras, voy a ver qué es lo que ha pasado. Y acabas haciendo clic en una noticia que a priori tú dirías, solo con ver el titular ya me puedo imaginar lo que hay detrás. Y acabamos cayendo. Personas que estamos trabajando todo el día con esto, con lo cual imagínate cualquier persona que no tenga esto todo el día en la cabeza, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que es fundamental es educación y que la sociedad en global quiera ir y sobre todo, pues yo creo que el ámbito político tiene mucho que decir aquí, pero que decir no como algo que queda bien, sino de verdad vamos a meternos con ello y vamos a hacerlo, pero claro, una vez que lo haces también lo haces para ti y eso es importante. Pues Rafa, muchísimas gracias por venir, de verdad, como siempre, que vienes es un placer escucharte, es un placer lo mucho que se aprende contigo y lo bien que nos lo dejas todo claro. Este programa está vinculado pues, a esa jornada que se ha desarrollado dentro del proyecto Psicología que Transforma, enemigos íntimos, guerras cognitivas, polarización, radicalización y extremismo. Y bueno, siempre terminamos de la misma forma, ya lo sabes, ya que has venido, que es, ya que sabemos cómo funcionan esos sesgos, también sabemos que unos de los estudios de los sesgos lo que nos dicen es que el último mensaje, junto con el primero, es de los que más se quedan. Entonces, este último mensaje es tuyo para que si hay algo que nos ha faltado por decir, si tú crees que hay algo que requiere clarificar o lo que quieras señalar, pues este espacio es para ti. Fenomenal, Julio. Pues nada, yo volver a recalcar educación a nuestros hijos, hacerles entender y discernir y pensar por ellos mismos. No querer meterle nuestras propias ideas. Son seres individuales, son personas que aprendan ellos a discernir y si en algún momento piensan algo diferente a nosotros, pues abrazarles también en esa diferencia. Y lo mismo que hacer con nuestros hijos, pues hacerlo con nuestros compañeros y con las personas que nos rodean. No tenemos por qué pensar todos igual. Es bonito pensar diferente y convivir. Entonces, bueno, yo creo que este mensaje deberíamos tenerlo continuamente en la boca y en las cabezas para bueno, pues llevarnos un poquito mejor y volver a esos momentos en los que creo que hemos convivido de una manera quizá más pacífica que ahora.
Pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente programa de la siguiente jornada de Psicología que Transforma. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.